Buen día con todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque al Desarrollo. Esta vez hablaremos de focalización de subsidios y política de hidrocarburos que está implementando el gobierno de Guillermo Lasso. Para tratar este tema nos acompaña el economista Alberto Acosta Burneo, reconocido por su amplio conocimiento de temas petroleros y económicos. Bienvenido, economista Alberto Acosta. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, en los subsidios que deberían ser focalizados y temporales, de ayuda a los sectores populares para redistribuir la riqueza. En los subsidios que se aplican desde 1974 cumplieron con los objetivos planteados. Bueno, el punto de partida que usted menciona es el correcto. Un subsidio tiene que ser focalizado. ¿Por qué tiene que ser focalizado? Porque los recursos estatales son escasos. No alcanza para todos. Nos gustaría que todos recibamos un subsidio. A todos nos gusta recibir subsidios, pero lamentablemente no hay recursos para todos y por eso hay que priorizar en los más necesitados, los más vulnerables. Y frente a la respuesta es clara. Los subsidios a los combustibles que se aplicaron desde los años 70 no fueron focalizados. Fue un subsidio regresivo. ¿Qué significa eso? Que entregó más dinero al que más tiene. Así funcionaron. El que tenía el auto más grande, el que tenía más autos, ese recibía más subsidio. Y partiendo desde la consideración real que en el Ecuador, un país pobre, el tener un vehículo ya le separa a la población y ya deja de ser parte de la población más pobre. El grueso de la población en Ecuador no tiene un vehículo y no se beneficia en la misma magnitud por ese tipo de subsidios. Por eso es que es tan urgente y necesaria seguir perfeccionando la focalización de los subsidios a los combustibles. Que quien puede pagar, pague el precio de mercado y que el subsidio quede exclusivamente para el que no puede pagar, para las personas más vulnerables, más pobres de la sociedad. Claro, muy claro, ¿no es cierto? ¿A quién debería ser focalizado? No se puede eliminar los subsidios de golpe, pero ¿cómo focalizarlos? Existen mecanismos que se pueden ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. La tecnología actual nos da muchísimas herramientas. Una opción muy sencilla, muy rápida de implementar es un subsidio al transporte público de masivo, a los buses específicamente, porque en los buses, si bien no todos los que van en un bus se podemos calificar como pobres, pero definitivamente los pobres van en bus. Entonces, si subsidiamos la tarifa del transporte de personas masivo, vamos a estar enfocándonos en los más vulnerables. Entonces, ¿cómo subsidiar el transporte de buses? Yo creo que se puede hacer de una manera sencilla a través de una transferencia en efectivo que el Estado calcula mes a mes en base al precio de los combustibles de ese mes, se calcula cuál es el diferencial que debería compensarse. Es decir, se llega a un acuerdo con los transportistas, se dice el precio base es tanto, todo lo que varíe por encima de ese valor aplica para una compensación. Cada mes se calcula la compensación en base a un consumo promedio de combustible en una unidad de transporte urbano, de un bus urbano, y de esa manera se les transfiere mensualmente a los transportistas el valor que les corresponde de compensación para que puedan mantener un precio, una tarifa fija del transporte público. Los transportistas pueden recibir esta transferencia vía una tarjeta prepago, por ejemplo, que existe en el sistema financiero y tarjeta que puede ser usada solamente en las gasolineras. Entonces se acercan a una gasolinera y con eso compran el combustible a precios de mercado. Entonces, una manera de compensar sencilla, focalizada, que se puede aplicar enseguida. Podemos ir a los mundos perfectos, también existen, pero toman más tiempo, pero se puede hacer con la tecnología actual. Otra manera y mucho más eficiente es no entregar el subsidio al transportista, sino entregarlo al usuario. Y eso se puede hacer a través de una tarjeta magnética, como existe en varias ciudades en el mundo, en donde uno hace una recarga para poder usar esa tarjeta, y cada vez que el usuario haga la recarga, el Estado automáticamente recarga el valor que le corresponde por subsidio. Entonces, el usuario sigue pagando lo mismo por cada viaje, pero el transportista recibe el pago completo, incluyendo el subsidio. Ese es el otro mecanismo, es un mecanismo tecnológicamente más complejo porque habría que implementar lectores de estas tarjetas en cada unidad de bus y estaciones de recarga en distintos lugares públicos, en cada parada de bus, en cambio. Entonces es un tema un poco más complejo, más largo, toma más tiempo y cuesta más. Yo creo que el Ecuador debe empezar con un mecanismo sencillo de focalización,
como el que mencioné, vía transferencias en efectivo al transportista, y eventualmente ir trabajando a un mediano, largo plazo hacia sistemas mucho más exactos, más eficientes, pero que toman más tiempo en implementar. La Asamblea le exhortó al presidente Lasso que se congelen los precios de los combustibles mientras no se focalice este beneficio. ¿Es conveniente esta propuesta, este exhorto? Es un error, sería un grave error caer en ese juego. Lo que tiene que hacer y lo que deberían negociar los transportistas es solicitar que a partir del inicio de las negociaciones, cuando se llegue a un acuerdo, se realice una compensación retroactiva. Es decir, si se demora 1 o 2 meses llegar a un acuerdo, que los transportistas, una vez que se llegue el acuerdo, reciban la compensación por los 2 meses que pasaron. Yo creo que eso es lo eficiente. Lo que pide la Asamblea es decir, nuevamente ir a esos subsidios regresivos. Es decir, beneficiemos a los más ricos, es lo que está pidiendo la Asamblea. Yo creo que eso no es aceptable en el entorno actual. Tiene que beneficiarse a los más pobres. Los recursos fiscales, y la Asamblea que lo entienda bien de una vez por todas, los recursos fiscales tienen que ir a los más pobres. Y eso significa focalizar. Entonces, ¿cuál es la salida? Como va a tomar tiempo la negociación con los transportistas, lleguen a este acuerdo que la compensación va a ser retroactiva a partir del día que empezaron las negociaciones. De esa manera, los transportistas no se ven afectados, van a recibir su compensación con un retraso, pero eso yo creo que lo van a poder entender, considerando que el proceso de llegar a este mecanismo toma su cierto tiempo, pero lo importante es esa buena voluntad de las dos partes y ese entendimiento de parte de la sociedad y de los ciudadanos de que un subsidio siempre tiene que ir al más pobre. No podemos seguir con ese despilfarro de recursos, que vale la pena recordar que un tema muy triste, incluso un problema, yo creo que es un problema de una inmoralidad que hemos vivido en esta sociedad, de destinar más dinero a financiar el combustible que tanquea un ciudadano que todo el presupuesto de educación. Una sociedad que destina más recursos a financiar los vehículos, a alimentar vehículos, que a educar a sus hijos, es una sociedad con graves problemas en cuanto a prioridades e incluso con una crisis moral importante, porque pensar que es más importante tanquear un auto que destinar recursos de educación realmente es no darle la importancia al ser humano y a las nuevas generaciones, a quienes debemos darles todo para que tengan mejores oportunidades para salir adelante. Se viene el próximo mes, en función de este sistema de ajuste de bandas, vendría un nuevo ajuste de precios, ¿no es cierto? ¿No sería conveniente que se siga aplicando esto, pero ya no en la misma proporción del 5% en las gasolinas o el 3% en el diésel, por la situación económica que vive este momento el consumidor? El problema es que al final del día ese subsidio lo pagamos los ciudadanos. ¿Qué podemos escoger? Decir, ¿saben qué? Tengamos un precio fijo de los combustibles, pero entonces discutamos qué impuestos vamos a subir para financiar ese subsidio. Al final del día lo terminamos pagando los ciudadanos y lo terminamos pagando de distintas formas, o porque nos toca pagar esos impuestos, o porque somos víctimas del impacto negativo que tienen esos impuestos. Más impuestos implica más destrucción de empleos en el sector privado. Entonces, aquí el tema es sincerar. El que puede pagar, el que tiene un vehículo es alguien que puede pagar. Y definitivamente en el Ecuador muchísimas personas tienen un vehículo. En países desarrollados, pensemos en Europa, el vehículo es un medio que lo usan pocas personas. El grueso de la población se mueve en transporte público. Además, tienen un transporte público de mucha calidad. Y es lo que tenemos que exigir nosotros, para que cada vez más ciudadanos nos movamos en transporte público, un transporte público de calidad, porque es mucho más eficiente en todos los sentidos. Es más eficiente porque toma menos tiempo, se transporta a muchas personas en la misma unidad, se contamina menos. Entonces tenemos que ir hacia un nuevo esquema en donde quien tiene los recursos y puede pagarse un auto, bienvenido sea, puede pagar lo que cuesta el combustible, bienvenido sea que lo haga, pero el resto que tenga la opción de un transporte público de calidad, que ese es el gran desafío que tenemos que todavía trabajar en el país para seguir mejorando la calidad de los servicios de transporte público, que es donde se tiene que mover el grueso de la población. Con relación al siguiente tema, por ejemplo, con decreto 95 del 7 de julio de 2021, el presidente Guillermo Lasso expide la nueva política
hidrocarburífera del Ecuador, ya que el sector debe ser eficiente, competitivo, sostenible y ambientalmente responsable. Busca optimizar recursos estatales. Bueno, aquí no quiere que se mejoren o se optimicen los recursos estatales, y en el fondo busca que se amplíe la producción petrolera. Además de reducir las ineficiencias, ¿no es cierto?, en la industrialización del transporte y comercialización de hidrocarburos. Para optimizar recursos y aumentar la producción petrolera, ¿es suficiente esta política o este plan de acción? ¿O qué es lo que le faltaría? Yo creo que ese plan de acción es un cambio importante, marca un rumbo en donde primero se reconoce la necesidad de participación de capitales privados, algo que se debe haber hecho siempre. El Estado tiene recursos limitados y tiene que usar los capitales privados para todo aquello donde hay interesados privados. Y de esa manera ahorrar recursos para los recursos fiscales escasos, usar en donde no hay interesados privados. Por ejemplo, para invertir en una infraestructura rural, difícilmente va a haber un inversionista privado interesado. Se tiene que hacer con recursos públicos. En cambio, desarrollar un campo petrolero o construir una hidroeléctrica se puede hacer con capitales privados. Entonces, el Estado tiene que saber utilizar eficientemente sus recursos, tiene que saber priorizar. Yo creo que el cambio que plantea esta nueva política petrolera es importante porque plantea la importancia de utilizar capitales privados para expandir la producción. Segundo, reconoce la necesidad urgente de extraer el crudo, de no quedarnos con un crudo bajo tierra, que ese es el riesgo que tenemos. Hay que recordar, como la frase que ya la dijo algún ministro de la OPEP, que dijo, recordemos que la edad de la piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Lo mismo va a suceder con el petróleo. El petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo, la edad petrolera. Lo que va a suceder es que va a venir una nueva tecnología que va a sustituir al petróleo. Y en ese momento el petróleo que tengamos bajo tierra pasará a ser un activo sin valor. Ya no tendrá ningún sentido extraerlo y habremos perdido una oportunidad de un país que necesita tantos recursos para poder salir adelante, la oportunidad de generar recursos con ese activo. Por eso es tan importante, yo creo, esta política que lo que se plantea como meta, una meta muy ambiciosa, duplicar la producción, reconociendo la importancia de que venga capital privado, creando incentivos para que venga ese capital privado. La modificación de contratos es parte de corregir los incentivos, tener contratos adecuados que sean eficientes y atractivos para el Estado, pero también para los inversionistas. Esa va a ser la manera de que vengan más capitales y que podamos beneficiarnos todos de una mayor explotación petrolera. Este cambio de modalidad contractual permitirá atraer inversión extranjera. Ese es el objetivo del nuevo cambio. Lamentablemente, en el pasado, el Ecuador hizo contratos equivocados. Los contratos inicialmente nunca contemplaron que los precios del petróleo podían subir a las nubes. Entonces, cuando sucedió eso, todo el beneficio se iban a llevar las empresas privadas, lo cual no era lo adecuado. Entonces, eran contratos mal hechos. Se cambiaron a contratos de servicios que tampoco contemplaron el escenario inverso, que el precio del petróleo podría caer al piso, que podía ser incluso negativo. Y entonces el resultado es que en la actualidad, cuando los precios estuvieron tan bajos, especialmente el año pasado, pero durante algunos años, el Ecuador le garantizaba a las empresas petroleras una tarifa mínima por encima del precio de mercado. Es decir, cada barril que extraían las compañías petroleras nos volvían más pobres. Eso es parte de esa miopía en los contratos petroleros, que pasamos del un extremo al otro extremo, igual de malos los dos contratos. Finalmente, se está hablando ahora de un contrato que contempla la posibilidad de cambio en las condiciones si las circunstancias cambian. Un contrato de participación en donde ambas partes participan de los beneficios de la producción petrolera, pero que contempla el escenario de precios extremadamente altos como precios muy bajos. Que eso, así es como debería ser un contrato. Esas dos opciones existen. Existe la opción de precios de sobre $100 por barril como precios negativos, como ya lo vivimos el año pasado. Y los contratos tienen que contemplar todos esos escenarios para que sean atractivos y convenientes para las dos partes en todo momento. El día miércoles, en rueda de prensa, los trabajadores del sector energético se quejaban de la posible entrega de los campos Sacha y del ITT y señalaban que no se ha transparentado los cálculos de rentabilidad en estos campos. Y
ratifican la incertidumbre sobre los datos sobre las cifras estadísticas. No, Bueno, creo que nos lamentablemente desconectamos. las estadísticas oficiales no son confiables, hay muy poca transparencia, hay grupos de interés de conservar esos espacios de poder y contratos jugosos. La comercialización de petróleo es un gran negociado para algunos, para unos pocos, y no les interesa transparentar la situación. Nos dicen que la producción de los campos estatales es la más eficiente, la más barata, pero no incluyen todos los costos de esa operación, el costo del financiamiento, los intereses que se pagan por ese financiamiento. Lo mismo sucede en el sector eléctrico, que nos dicen, sí, las hidroeléctricas, la generación hidroeléctrica cuesta 9 centavos, pero no incluyen el costo financiero, que eso lo asume el presupuesto general del Estado, y al final del día tenemos que el costo de generación eléctrica realmente cuesta 15 centavos por kilovatio. Entonces, esa transparencia se necesita. No se trata solamente de manipular las cifras para decirnos somos los más eficientes, pero no ser transparentes y no incluir todos los costos que implica esa operación. Entonces, es importante esa transparencia en la información, y es otro de los cambios en esta nueva política petrolera, que se exige transparencia, que se acabe en esos negociados en la comercialización de petróleo, que vemos cómo lamentablemente en la justicia ecuatoriana aparecen solamente cuando han reventado en la justicia norteamericana. Ha habido muchísima corrupción, es un campo de espacios de poder obtener recursos, y claro, esas personas no quieren soltar esos espacios de poder, no quieren que venga competencia, no quieren que venga la transparencia, porque se les acaba ese espacio para poder seguir obteniendo recursos de un sector que es muy lucrativo, pero que lamentablemente no es lucrativo para quien debería ser, que es para el Estado ecuatoriano, sino muy lucrativo para esos intermediarios que pueden hacer grandes negociados estando involucrados en estos procesos de comercialización de petróleo. Habla el decreto de revisar el estado integral de las refinerías. Sabemos, por ejemplo, lo de Esmeraldas, que según datos de propio Petroecuador, estarán bien o mal, pero son las cifras oficiales. Habla de que su capacidad de refinación está al 66%, según datos de enero a abril del 2021. Y claro, habla de revisar también los procesos licitatorios de gestión delegada a la iniciativa privada. Pero ¿cómo sería ese modelo de negocio? ¿Cómo sería esa concesión? ¿Y cómo las refinerías de ese combustible lo van a vender a Petroecuador, a las comercializadoras, y a qué precio? ¿Cómo sería ese modelo de negocio? Bueno, esos son los detalles que tienen que ser definidos, son los detalles fundamentales. Lo importante es que se exija a las compañías, al concesionario, eficiencia en su operación. A Petroecuador no puede costarle un centavo más comprarla a esa compañía que comprar en el exterior importando esos derivados. Esa es la clave. Aquí no podemos admitir ningún subsidio a ningún actor. No podemos admitir que se trate de sostener un negocio con la obligación de comprar. De hecho, yo creo que hay declaraciones que se han mencionado que los concesionarios, el Petroecuador no tendría obligación de comprar al concesionario. Eso es importante, que no haya esa obligación y que el precio se fije en función del precio internacional. Entonces, para Petroecuador siempre va a ser igual de conveniente que poder importar de otra refinería, traerlo de otro lado. Capaz, bueno, la diferencia sería el costo de transporte, se ahorra el costo de transporte, pero por lo demás tiene que ser igual de conveniente que poder importar esos combustibles, y de esa manera nos garantizamos la eficiencia en esa operación. Lo que no se puede permitir son que se obligue a comprarle a ese concesionario, ni que se fijen precios por encima de los precios de mercado. Ahora, lo que se refiere a la venta de las estaciones de servicio de propiedad de Petroecuador, en el año 2011 se inició un proceso de expropiación de las estaciones de servicio que estaban ubicadas en la zona de frontera, y pasaron esas estaciones de servicio de manos privadas a manos de Petroecuador con el pretexto de que con la presencia de Petroecuador en fronteras se iba a controlar el contrabando. Sería bueno saber si en realidad se controló o no se controló el contrabando con esta situación, si era función de Petroecuador controlar el contrabando. Pero, ¿qué opina usted sobre esta venta de las estaciones de servicio de Petroecuador? Yo creo que es una decisión acertada.
el contrabando se controla teniendo precios de mercado, y ahora que tenemos un esquema de fijación de precios que se mueve en función del mercado, aunque sea con rezago, el contrabando va a morir solo. No hay incentivo para el contrabando si los precios del Ecuador tienden a los precios internacionales. Por otro lado, tenemos que entender que hay que priorizar. Los recursos no son ilimitados. Hay un concepto básico en economía que se llama costo de oportunidad. Si uno decide hacer algo, ¿cuál es el costo de oportunidad? Es lo que tiene que dejar de hacer para poder tomar la decisión actual. Por ejemplo, si decido irme al cine esta tarde, tal vez he dejado de hacer irme a visitar a un amigo. Eso es lo que me cuesta. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Lo mismo sucede en economía. Con el caso de las gasolineras, Petroecuador está decidiendo poner recursos en unas gasolineras, tiene inmovilizado un activo en unas gasolineras, dejando de hacer ¿qué? Invirtiendo, por ejemplo, en los pozos petroleros que siguen decayendo su producción. Entonces hay que decidir en qué queremos usar los recursos. No podemos usar en todo. ¿Y qué es prioritario? Entonces, lamentablemente, vemos cómo ese desenfoque que sucedió en Petroecuador sucedió en el Estado en general. Petroecuador comenzó a dedicarse a las gasolineras, a algo que no es prioritario, y descuidó inversiones nuevas que había que hacer en los campos para que no siga cayendo la producción. Esos son temas muy graves que tienen que ser corregidos. Hay que saber priorizar qué es lo importante. La actividad de vender gasolina la puede hacer cualquier privado, no hay ningún problema. No necesita, el Petroecuador tiene que cuidar sus recursos para actividades que sean mucho más importantes, los campos que vaya a mantener. Para otros, inclusive, le conviene concesionar esos campos para que vengan capitales privados y tecnología de punta para poder extraer ese crudo. Pero de cualquier manera, el concepto básico que debe manejarse a nivel del Estado y de todas las empresas públicas es priorizar, enfocarse en lo importante y hacia allá destinar más recursos, y no desenfocarse destinando recursos a todo y terminando al final del día haciéndolo todo mal. Petroecuador, como comercializadora, supuestamente regulaba el mercado interno de combustibles. Cuando el precio en terminal estaba fijado por el Estado, un margen de comercialización estaba fijado por el Estado y el precio de venta al público estaba fijado por el Estado. O sea, querían regular un mercado que estaba regulado. Ese era un gran cuento. ¿Cómo van a regular algo que está regulado de principio a fin? Lo que hacía Petroecuador era vender un combustible incluso más barato que lo que vendían a las otras gasolineras. Es decir, tenía un subsidio mayor el combustible que se vendía a través de Petroecuador, sin ningún sentido, porque no había un mercado libre de combustibles. No estaban cumpliendo ninguna función de regular nada. Lo que estaban cumpliendo era una función de desperdiciar más recursos de los ecuatorianos, vendiendo los combustibles con un subsidio mayor para que la gente prefiera ir a Petroecuador porque ahí el subsidio era más alto. Realmente fue un error gravísimo en la política y es un cuento el decir que regulaba en algo los precios cuando el mercado estaba regulado de punta a punta. No había ningún campo para que nadie decida nada. Todo lo regulaba, todos los precios eran fijados por el Estado. Entonces no hay ningún campo de regular ningún precio de mercado cuando no existe precios de mercado. El decreto también habla de determinar los perfiles técnicos de los gerentes de la cadena de valor de Petroecuador, pero me imagino también debería revisarse los perfiles también de los mandos medios, porque se supone que no es solo el gerente, el técnico, sino un equipo técnico que maneje algo altamente especializado. Definitivamente lo que se necesita es profesionalización de Petroecuador y mucha más transparencia. Ahí se habla también de que la Petroecuador pueda salir a la bolsa. Yo creo que eso es fundamental. Una empresa que tiene que seguir las mejores prácticas internacionales. Empresas que reportan al público, que son transparentes, que no tienen miedo de ocultar su información, no tienen por qué ocultar su información. Son empresas que transparentan todo y que rinden cuentas a quienes tienen que rendir cuentas, que es a los ciudadanos. Entonces, sería ideal que se logre ese cambio legal para poder transformar a Petroecuador en una empresa que rinde cuentas, que es transparente y que finalmente entiende quién es el dueño de la empresa, que somos los ecuatorianos, somos los ciudadanos, quienes debemos recibir cuentas. Lamentablemente eso no es entendido en este momento y quienes se creen dueños son esos que captan espacios de poder y que toman decisiones en su beneficio y no en beneficio de los ecuatorianos. Y para finalizar, economista, en realidad era necesario una revisión a la política hidrocarburífera e incluso a la energética en general. En su criterio,
¿Qué le faltaría a esta política de hidrocarburos? Yo creo que la política es bastante buena, apunta muy bien. Aquí el desafío viene por el lado de la implementación. Hay temas que requieren de reformas legales, por ejemplo, un Petroecuador que salga a la bolsa, ojalá, imagínense, a la bolsa internacional, no solamente en el bolsa en el Ecuador, sino a un mercado bursátil internacional o regional. Sería una cosa espectacular, pero eso requiere cambios legales. Vamos a ver si en la Asamblea entienden la importancia de la transparencia y de transformar el sector hidrocarburífero hacia un sector eficiente, un sector que atrae capitales, que atrae tecnología, con tecnología de punta, que cuida el medio ambiente, que rinde cuentas. En definitiva, un sector que abandona las prácticas que ha tenido hasta ahora de hacer lo que les da la gana a quienes están ahí, a los espacios de poder, los caciques que están enquistados en esa institución y que al final del día son quienes están recibiendo grandes beneficios, mientras la producción petrolera sigue decayendo, el fisco recibe menos ingresos petroleros y necesita, cuando los necesita con tanta urgencia. Muchas gracias, economista, por haber aceptado esta invitación. Y esta es su casa. Un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, economista.